Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Al contrario, es un gusto. Eduardo Guerrero, especialista en seguridad y director de Lantia Consultores. Eduardo, gracias. Muy buenas noches, como siempre. ¿Me escuchas, Eduardo? A ver, ahí sí podemos ver. ¿Sí me escuchas, Eduardo? Bueno, sigo presentando en lo que arreglamos la comunicación, si no le importa. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches a ti, al auditorio y a los otros participantes. Gracias. Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Erubiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un gusto estar contigo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Eduardo, ¿ya me escuchas ahora? Eduardo, ¿me escuchas ahora o no? Creo que no. A ver si podemos ver ahí, ¿no? Vamos a empezar, si les parece, sí, ¿no? En lo siguiente. A ver, dense 2 minutos para lanzar sus ideas iniciales sobre qué fue lo que pensaron y lo que han ido cavilando a lo largo de las horas de lo que pasó esta mañana aquí en la Ciudad de México. Si no te importa, Sandra, empecemos contigo y vamos dando la vuelta ahora sí que, si te parece, a la primera ronda. Adelante, Sandra. Gracias. Pues mira, lo que pasó en la mañana fue algo que tiene muchísimo significado, mucho peso y tiene muchas lecturas. En primer lugar, por supuesto que muestra la vulnerabilidad de una autoridad cuya información que debería ser reservada, como sus rutas, sus vehículos, su nivel de blindaje, sus horarios, pues está siendo filtrada evidentemente a grupos del crimen organizado que lo vieron como objetivo. Eso por una parte. Por otra, el desafío brutal que representó que este atentado fuera orquestado en una zona pues donde evidentemente es un punto de casas de diplomáticos, de políticos, en fin, donde ocurren muchas cosas, una calle muy importante, donde obviamente iba a haber muchísimas cámaras y donde iba a haber testigos, por supuesto. El mensaje es este desafío de lo hacemos donde querramos, porque queremos, y un poco cobijados por el manto que de antaños ha sucedido en la Ciudad de México llamado impunidad. Eduardo, ¿ahora sí ya nos escuchas o todavía no? No. Bueno, a ver, ahorita entonces, si te parece, Francisco, igual te pregunto lo mismo como ahora lo hacíamos con Sandra. Pues mira, coincido con lo que dice Sandra, agregaría una cosa. Un grupo delictivo no se atreve a hacer un atentado de esta naturaleza si no cuenta con los recursos para hacerlo, es decir, si no cuenta con las personas, con las armas, con el dinero y con esa corrupción que precisamente Sandra señala, que es la que le permite saber cuáles son los tramos y horarios de un secretario de seguridad que viaja blindado. Yo creo que aquí el mensaje no era nada más vamos por esta persona y a privarle de la vida. Yo creo que el mensaje ya se mandó y tan es así que estuvieron dispuestos a sacrificar a las personas que hoy están siendo detenidas, porque si hubieran querido que las personas no fueran detenidas, no las hubieran detenido. Ajá. A ver, Erubiel, vamos cerrando esta primera ronda. ¿Cómo ves las cosas, Erubiel? Yo solo me detendría en un principio a reflexionar sobre el perfil, de la víctima, en este caso el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y obviamente también sobre las implicaciones, que eso obviamente podemos abundar un poco más tarde, pero obviamente por las cuestiones del perfil, en términos de quién se trata, por sus orígenes, por su trayectoria, por su formación, obviamente, y su desempeño, y obviamente también la actuación que ha tenido actualmente ya como secretario de Seguridad Ciudadana desde octubre del año pasado. El atentado en contra de él trasciende la importancia o el simple carácter local de que sea algo que solamente atañe a la Ciudad de México. En realidad es, y eso mis compañeros analistas y comentaristas lo podrán constatar o lo abundarán, pero por ese simple hecho, digamos que es importante tratar sobre el alcance y las implicaciones. Más allá, obviamente, de la vulnerabilidad y de los detalles importantes que tienen que ver con la ejecución del atentado,
A mí me llama la atención, obviamente, la otra vulnerabilidad, la vulnerabilidad de los aparatos de inteligencia, o si la calidad de la información con la que los aparatos de información o de inteligencia están actuando en nuestro país, el gobierno mexicano, ya sea a nivel local o a nivel federal, están realmente funcionando bien, porque se dice o se ha constatado que se tenía la información de la posibilidad de estos atentados o de un atentado contra un funcionario de alto nivel desde hace cuando menos una semana. Y obviamente que pese a las medidas preventivas que se hayan tomado desde entonces, desde que se tuvo esta información, pues no fueron lo suficientemente del tamaño para contener una acción de este tipo. Entonces eso para mí me llama mucho la atención y obviamente me preocupa en términos de sus alcances, ¿no? Sí, Y es sobre lo que muy bien. podríamos abordar, ¿no? Eduardo, tengo la impresión de que ahora sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí, ya te escucho. Sale, gracias. Además de que te vuelvo a saludar, gracias que estás con nosotros. Te planteo lo mismo, por si no escuchabas, que le planteaba yo a nuestros otros participantes. Digamos, ¿qué es lo que te lleva a, qué vas pensando en función de lo que se desarrolla? ¿Cuáles son los resortes que de tus análisis sistemáticos que haces van brincando después de ver lo que sucedió y las reacciones que hubo y lo propio que dijo el señor Harfuch y el presidente y bueno, en fin, de eso más adelante, pero adelanto que vámonos metiendo en ello. Bueno, mira, a mí me parece que este atentado debe poner a las autoridades tanto del país como de la Ciudad de México en máxima alerta. Se trata de algo sin precedentes y me parece que sí rompió algo que era como un límite que respetaban las organizaciones, las grandes organizaciones criminales, en términos de no meterse en la Ciudad de México para hacer ataques de este tipo, ¿no? Los miembros de los cárteles se reúnen en la ciudad a hacer negocios, sin duda deben tener aquí algunas oficinas, pero no se atrevían a hacer este tipo de ataques, de operativos, de eliminación, digamos, de autoridades, y es la primera vez que sucede algo así. Hay ahorita, me están llegando de fuentes de inteligencia de Jalisco, Ajá. que hay una pugna muy fuerte en la cúpula de Cártel Jalisco, y que es posible que esto no lo haya ordenado el Mencho, sino que haya sido iniciativa de alguno de sus colaboradores cercanos. Y ahorita como al parecer el Mencho está enfermo, se tomó la iniciativa del ataque sin consultarlo incluso. Entonces, es interesante porque nos daría, digamos, enmarcaría este ataque en un problema de disputas internas en Cártel Jalisco que tienen que ver con pues la relegación del jefe tradicional, ¿no? Ahora, sin duda, el Cártel Jalisco tenía motivos para este ataque, en el sentido de que sí ha sido el blanco prioritario del gobierno mexicano, sobre todo por la presión de Estados Unidos para arrestar al Mencho y para debilitar a esta organización. La presión ha sido inmensa desde que inició el gobierno de López Obrador. Recordemos que Estados Unidos culpa a Cártel Jalisco de una gran cantidad de opiáceos que cruzan la frontera y especialmente de esta droga de nueva generación, el fentanilo, que está matando a muchos ciudadanos americanos con sobredosis. Y es por eso que que la prioridad, digamos, de atacar a Cártel Jalisco se ha convertido en un objetivo central de seguridad nacional para Estados Unidos, ¿no? Bueno, a ver, les planteo temas que han surgido y que sé que han platicado entre ustedes. ¿Estamos ante una buena, mala, regular, desigual o no hay una estrategia de seguridad? Estamos con los temas que ya los adelantaron ustedes, servicios de inteligencia. ¿Esto pudo haberse previsto o no se pudo haber previsto? Y tercero, para que los cuatro, rectifico, puedan darnos sus puntos de vista, el cuarto punto sería
¿dónde queda en esto el presidente, que hoy a lo largo del día, en opinión de su servidor, no se vio tan activo, sino más bien quien se vio muy activo fue todo lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad en un asunto que alcanzaba, por lo menos desde el ámbito de la información, tintes nacionales? A ver, empezaremos, si no te importa, contigo, Sandra. Sé que son muchas cosas, pero hay un poco como para irlas desmenuzando y las compartamos los cuatro. Sí, claro. Primero, lo de la inteligencia que mencionas es muy importante. O sea, si no hay labor de inteligencia realmente profunda y eficaz, esto puede seguir pasando, puede ocurrir algo peor. Evidentemente, esto se pudo haber evitado, de haber tenido la información detallada y precisa realmente de cuándo iba a ser. No ocurrió y ahora tenemos 3 muertos y entre ellos a una civil que iba pasando y una persona herida también que iba pasando. Lo cuento hoy en la columna del Washington Post. Esta gran alerta de hoy es la mayor, la mayúscula en comparación con todas las que han ido ocurriendo casi año tras año desde hace una década. Entonces, si esto se deja crecer, yo me temo que pueda ocurrir algo peor y si, por supuesto, no se agudiza la estrategia en un tema de inteligencia y de investigación por medio de filtración y mucha más investigación cibernética y electrónica, digital, pues esto va a poder seguir ocurriendo. Lo que dices del presidente, pues mira, normalmente no le conviene al presidente hablar de estos temas. La ciudad se vio muy activa. Hubo una descoordinación evidente y que llamó mucho la atención cuando Omar García Harfuch tuiteó culpando al cártel de Jalisco Nueva Generación y de pronto Claudia Sheinbaum no sabía ni de qué le estaban hablando. Eso lleva por sí mismo un mensaje, aparte de eso, de que a nivel federal, pues apenas Durazo se dieron algunas palabras a nivel federal, pero a nivel local, pues fue casi toda la información. Sale, a ver, Francisco, esta parte, ¿cómo la ves? También colocando, les pregunto, ¿no? Empecemos ahí, Francisco, el tema de la gobernabilidad del país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ella? Adelante, Francisco. Pues mira, como ya lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, la verdad es que el país se encuentra en las peores condiciones posibles. Si nosotros comparamos los primeros 5 meses de este año contra los del año pasado, pues tenemos a casi un 3% más de víctimas de homicidio doloso en un contexto en donde el año pasado ya fue el año más violento de la historia del país. A todo hay que agregarle también una serie de recortes presupuestales que lo que han hecho es aumentar la impunidad en nuestro país. Cuando desde el Observatorio Nacional Ciudadano hemos tratado de entender y explicar la propuesta de seguridad de esta administración, e incluso en el proceso de transición y desde la campaña, la verdad me cuesta mucho poder identificar una estrategia clara. Sabemos que el presidente ha querido descansar en la no confrontación, ha querido descansar en la formación de la Guardia Nacional, en los programas sociales y en los dichos del combate a la corrupción, pero el combate a la corrupción, particularmente la policial o ministerial, no hemos visto cambios radicales ni limpiezas radicales de las instituciones. En términos de programas sociales, no solo nosotros desde el observatorio que hicimos un análisis, sino los datos de Mexicanos contra la Corrupción, lo que apuntan es que este es un programa que no cumple con las características de un programa de prevención, sino más bien de un programa de transferencias directas de dinero a grupos de interés. La formación de la Guardia Nacional está lejos de ser la institución que necesitamos, principalmente por esos recortes presupuestales que han llegado a su máximo histórico en los últimos 2 años. Y por último, pues esta parte de la no confrontación, desde un principio todos sabíamos que no era posible, porque tú como Estado estás obligado a actuar en el caso que tienes a un enemigo del Estado, a un ejercicio de violencia extrema, una serie de comisión de delitos. El Estado no puede claudicar y decir, no, bueno, yo no, porque lo que propongo es abrazar a los delincuentes. Tenemos casos de trata de personas, tráfico de personas, de armas, y lo que estamos viendo alrededor de las drogas, lo señalaba Eduardo Guerrero. Creo que hoy no podemos decir que el Estado puede seguir inactivo frente a la delincuencia organizada, pero lo que no vemos es qué van a hacer, cómo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y hacia dónde nos están dirigiendo. Sí. A ver, Erubiel, ahí te planteo el mismo asunto con estas variables, ¿no? Que hace un momento mencionaba. A ver, déjame lanzar otra, que es la presunción o la especulación respecto a que con el cártel de Sinaloa no nos metemos y con el cártel Jalisco Nueva Generación sí nos metemos. Adelante.
Bueno, empiezo con tu pregunta y hago una aclaración y Sí. trato de seguir el planteamiento inicial que hiciste, Javier. Sí, En principio, evidentemente, lo que tenemos en los hechos es un tratamiento pues, diferenciado, por no decir que faccioso, en términos del gobierno actual en cuanto a sus manifestaciones en materia de seguridad en contra del crimen organizado. Si le ponemos nombre y apellido también me cuesta trabajo definirlo o referirme a esto como estrategia, pero este comportamiento del gobierno actual, en el que hay evidentemente una inacción en contra de grupos específicos, por ejemplo, que están en el Pacífico, con el cártel de Sinaloa, o todo lo que tiene que ver con el Chapo y sus derivados, ¿no? Y en cambio hay una acción constante en contra de otro organismo criminal importante que ha crecido en los últimos 10 años y que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, ajá. que obviamente es la manifestación de una evolución criminal que hemos visto y constatado por diversos analistas en la última década. Pues evidentemente ahí hay un tratamiento diferenciado y obviamente hay una falta de explicación clara por parte del gobierno de por qué a unos sí y a otros no. Cuando menos en el caso de la guerra de Calderón, por así señalarla, se planteaba exactamente que le estaba pegando al avispero a todos, más o menos. Obviamente después también había, cuando nos metíamos al análisis particular, había un trato diferenciado. Pero este es un comportamiento, un patrón que yo diría institucional del sistema político mexicano en materia de seguridad. Y evidentemente acusa una gravedad particular en este gobierno. Entonces, yo con esto haría esta primera aproximación Sí. y me gustaría aclarar ante lo dicho de que este es algo inédito y de que a lo mejor la Ciudad de México era como la Suiza del narco. Claro, Y que claro. haya que ser la Suiza del narco. Eso no es así. Y precisamente la obra de Sandra y de otros analistas también desde la academia han demostrado que la Ciudad de México finalmente era un escenario neurálgico en el que también se movía el crimen organizado y también ha habido, y podemos constatarlo, agresiones del crimen organizado en contra de funcionarios sensibles o claves, con asesinatos, de personajes que desde las instituciones de seguridad estaban involucrados en la investigación precisamente del crimen organizado a nivel federal o a nivel local, ¿no? Sí. Digamos, si seguimos un rastreo de estos casos en el que funcionarios han sido asesinados, funcionarios de inteligencia y también militares, ¿no? Pues obviamente nos da la sintomatología de que lo que presenciamos el día de hoy en la mañana es precisamente un escalamiento y una manifestación clara de un desafío que está creciendo y obviamente, como bien dice Sandra, es importante que las autoridades lo tomen en cuenta, ¿no? Y en ese sentido que si es previsible, era previsible una cuestión como esta, pues evidentemente se tenían los datos, la calidad de la información es otra cosa, pero que lo que se hizo fue insuficiente para evitarlo, pues está a la vista, ¿no? Y aquí hay que recordar que una buena inteligencia o una inteligencia eficiente, podrán ponerle inteligencia criminal, inteligencia policial, inteligencia para la seguridad nacional, esa es otra discusión, pero una buena inteligencia evita tragedias. Sí, y sale. esta no le... Muy bien. A ver, Eduardo Guerrero, ahí se han sumado varias cosas interesantes, me parece, como para abordar. Déjame regresar al tema de la gobernabilidad, déjame regresar a lo inevitable del cuestionamiento que puede surgir al gobierno y déjame decirte que independientemente de que hubiera habido una división al interior del cártel, en eso cambiarían algo los hechos, cambiaría la interpretación de los hechos evidentemente no se cambian. A ver, ¿y qué alcanzas a ver? Porque hoy se habla también, por cierto, sé que los cuatro están enterados, de la presunta detención de quien pudo ser
el autor intelectual, un hombre apodado El Vaca, que pudo ser el autor intelectual de lo que pasó esta mañana. Adelante, Eduardo. Pues mira, yo añadí este tema de la división al interior de la cúpula, porque pues me está llegando información de fuentes confiables sobre el tema. Ajá. Es interesante porque un poco todo el mundo está atribuyendo este ataque como una reacción del Mencho ante básicamente la extradición de su hijo hace 2, 3 meses y el tema de las detenciones que ha habido y el congelamiento de cuentas. Pero si quien tomó la decisión es uno apodado el 3, que a su vez tiene a una persona que sí le apodan el colombiano, y ese colombiano es el jefe de la persona que arrestaron hoy en Tláhuac, pues entonces estaríamos ante unas motivaciones distintas, claro, que quizás tengan que ver justamente con riñas de sucesión al interior de la cúpula, ¿no? Y quizás se trate de alguien que pertenece a una nueva, digamos, generación de jefes criminales que no respeta estas reglas, digamos, no escritas, una de las cuales era: tú no entras a atacar a blancos de alto perfil a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque para empezar es muy fácil que te detengan, ¿no? Que detengan a quien trate de perpetrar un asesinato, como sucedió hoy en la mañana. Pero también hay algo interesante. Parece que estas personas, según se ha dicho, fueron reclutadas hace apenas 3 semanas, provienen de varios estados, tuvieron poco tiempo para la planificación, de ahí que notemos algunas inconsistencias, digamos, en la operación del atentado, ¿no? El tema de la gobernabilidad, Eduardo, para que empecemos por ti, el tema del papel de López Obrador, tomando en cuenta que este país nos hemos vuelto monotemáticos, sobre él gira todo. Una reflexión sobre eso les pido. Empecemos, Eduardo. Ok, pues mira, yo creo que el presidente tiene que tomar muy en serio estos eventos que ha habido recientemente, ¿no? Este último, por supuesto, para reformular lo que se ha llamado su estrategia de seguridad, ¿no? Empezó con una estrategia básicamente basada en temas de política social. Luego, hace como medio año, cambió la narrativa y dijeron que la estrategia se basaría básicamente en el ataque a la corrupción, y de ahí echaron a andar una serie de operaciones de inteligencia financiera, congelamiento de cuentas, etcétera. Y esto fue acompañado también de una narrativa de abrazos, no balazos. A mí me parece que necesariamente el presidente tiene que abandonar esa narrativa y tiene que tomar muy en serio la amenaza de Cártel Jalisco, que es una amenaza al Estado mexicano, no únicamente al gobierno de la Ciudad de México, y tiene que, y quizás aprovechando ahora su visita al presidente Trump y a los funcionarios de seguridad del gobierno de Estados Unidos, solicitar también su colaboración para armar una estrategia de debilitamiento, digamos, en el corto plazo de este cártel, ¿no? Este cártel realmente ha cobrado una relevancia y una presencia nacional muy importante. Se ha erigido en la amenaza número 1, no solamente para Estados Unidos, sino también para la gobernabilidad, como bien lo dices, del propio México. Y tiene entonces que haber cambios, tiene que haber golpe de timón y cambios muy importantes en la manera como están concibiendo e implementando la política de seguridad en el país, ¿no? Sandra, a ver, además de eso, déjame retomar lo que has hecho de tu trabajo, ¿no? Que es estar trabajando sobre el tema del narco en la Ciudad de México. En sentido estricto, ¿te sorprende que el cártel Jalisco Nueva Generación, con el atenuante que menciona Eduardo,
que esté actuando en México o qué es lo que le anda pasando a la capital, qué es lo que le ha pasado a esta capital en cuanto a lo que se refiere a los cárteles de la droga. ¿Te acuerdas cuánto tiempo se negó que existían aquí? Bueno, ¿qué piensas de eso, Sandra? Totalmente. Mira, esto sucede en un momento importante que también nos da otra lectura. Durante años se negó la presencia de los cárteles de la droga o que los grupos locales hubieran o estuvieran creciendo a tal grado de ya tener características de cárteles transnacionales como la Unión, que produce droga, distribuye, la vende y aparte se diversificó sus delitos como los otros grandes grupos nacionales. Eso por una parte. Pasaron años para que la narrativa de negación cambiara ahora con la administración de Claudia Sheinbaum a una narrativa de aceptación. Con la llegada de Omar García en octubre hubo una narrativa muy clara, un discurso oficial de que iban contra los cabecillas del narco en la ciudad, que principalmente son 3 grupos: la Unión, el cártel de Tláhuac y la Antiunión en alianza con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y cabe aclarar que el cártel de Jalisco también ha hecho alianzas con el cártel de Tláhuac. El cártel de Jalisco tiene la característica de que siempre trata de unirse a bandas locales o hacer alianzas para poder entrar. Hace más o menos 2 años que el cártel de Jalisco está intentando tener mucho mayor presencia en la Ciudad de México y no se ha podido. La Unión de Tepito ha terminado siendo una estructura muy fuerte con su alianza principal, que ha sido el Lunares, y todos los tentáculos que ha puesto sobre la ciudad, y que no han permitido que el cártel de Jalisco, digamos, se despliegue de una manera mucho más, por decirlo así, desfarachatada o totalmente, con un total control sobre las. En los últimos 3 meses de pandemia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras autoridades detuvieron a 18 integrantes de cárteles en la ciudad, de grupos del narco en la ciudad. Entre ellos la Unión de Tepito, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el Jalisco Nueva Generación y el cártel de Tláhuac. Más o menos ahí se dan un poquito más del cártel de los del grupo de la Unión de Tepito, pero esa es la coyuntura en la que nos encontramos ahorita cuando ocurre este atentado. A ver, Erubiel, ¿trasciende al país o se vuelve un asunto? Porque varios tweets con toda razón decían, uy, diario pasa con los secretarios de seguridad de muchos estados o de muchos municipios o de muchas, y nadie dice nada, ¿no? Pero ahora sí se pusieron muy alterados, ¿no? A ver, esta visión local, nacional, en un hecho de esta naturaleza, para que también nos invites para que el público la pueda tener más elementos para interpretarla. Bueno, yo creo que la reflexión inicial es preguntarnos si Andrés Manuel López Obrador en esta próxima visita a Washington también agradecerá la corroboración de la DEA de esa información que supuestamente recibió o interceptó el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, más allá de lo que pudiera ser anecdótico, lo pongo así simplemente para hacerlo gráfico, sobre la importancia de lo que estás apuntando, Javier, sin duda tiene una trascendencia mayor. Tiene una trascendencia mayor porque obviamente entran en el papel de la discusión pública, la discusión institucional, la colaboración en materia de seguridad con las agencias de seguridad de los Estados Unidos por parte de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que recordar que en octubre del año pasado, la Cancillería mexicana, desde Washington, anunció la creación de una unidad de seguridad norteamericana con representantes de las agencias de seguridad de Estados Unidos, incluido el Pentágono, y que estarían actuando desde entonces, la fecha es 23 de octubre del año pasado, en la Embajada de los Estados Unidos. Esto de alguna manera es un rememora y podría ser incluso hasta un resabio de aquel esquema fallido de las oficinas binacionales de seguridad que se crearon en el sexenio de Calderón y que pervirtieron obviamente la correlación y el intercambio de información de inteligencia, que obviamente el objetivo era precisamente de lo que señalaba hace un momento Eduardo Guerrero, ¿no? El de perseguir con información confiable y veraz a determinados grupos o estructuras o subestructuras importantes, sensibles, del crimen organizado que opera en nuestro país. Sí. Yo dejo ahí el dato y obviamente la respuesta sí tiene una trascendencia nacional por este alcance, de dónde vino la alerta y con quién se corroboró.
y respecto a la parte de gobernabilidad y el papel importante o no que pueda tener el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta definición o redefinición, o al menos que haga factible o visible una estrategia real de seguridad, es lo que yo creo nos plantea el hecho de hoy. Debo recordar que en materia de diseño institucional en este gobierno, no tenemos realmente un plan sectorial de seguridad o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Ayer se publicó el de la Sedena. No tenemos el de Seguridad Nacional. Y lo que tenemos sí, publicado incluso en Diario Oficial, una estrategia nacional de seguridad pública. Sí. Pero esto no tiene nada que ver con el diseño legal e institucional que está planteado desde la Ley de Planeación y que se dispara con el Plan Nacional de Desarrollo y que tiene un capítulo de seguridad. Y de hecho, esta estrategia está publicada aún antes de que se lanzara o se hiciera público el Plan Nacional de Desarrollo. No sé si me explico. Tenemos aquí una dislocación en términos institucionales. Y si desde ahí estamos mal, pues obviamente el esquema, y también el documento de la estrategia a la que hago mención, es verdaderamente poco racional leerlo en términos de un programa o una hoja de ruta por donde podamos ver hacia dónde se dirige este gobierno. Y eso evidentemente es una falta grave. Muy bien. Falta grave no para en términos formales o institucionales, falta grave en términos de que no tenemos un gobierno con inteligencia. Muy bien, tenemos 2 minutitos, les voy a pedir que nos acompañen a una pausa antes de esos 2 minutitos para que cerremos cada uno dándonos una opinión de cómo vienen las cosas. Pero en este minuto y medio, Francisco, déjame plantearte algo en lo que tú has estado trabajando mucho. ¿Cuál puede ser la reacción ciudadana? ¿Qué piensas de lo que pensamos, en este caso los capitalinos, de lo que vivimos el día de hoy? En minuto y medio, si no te importa, Francisco. Pues mira, lamentablemente en la Ciudad de México, como no estamos acostumbrados a este tipo de escenas y como no estamos acostumbrados a este tipo de escenas en colonias que, como Sandra decía en un principio, tienden a ser las más seguras porque tienes al personal de las embajadas, porque tienes las cámaras, porque tienes una serie de aparatos que de alguna manera inhiben ciertas conductas delictivas. Yo creo que esto va a generar una psicosis y un miedo al que los mexicanos, los capitalinos, no estamos acostumbrados, pero que la mayor parte del país vive todos los días. Ya lo decían nosotros, la verdad es que este no es un hecho aislado, es un hecho aislado en la Ciudad de México, pero a nivel nacional no, y esto tiene graves consecuencias para la ciudadanía en su toma de decisiones, en sus inversiones e incluso en desplazamientos forzados. Muy bien. Bueno, yo les pido que no se vayan, ¿no? Aguántenos unos minutitos y regresamos para que cada uno tenga un minuto y pueda cerrar y decirles, desde ahora les hago la pregunta, ¿cuál es la perspectiva de esto? ¿Ante qué vamos a estar, presumen ustedes, en el corto plazo? No dije mediano, corto plazo. Entonces, bueno, vamos a la pausa. Bueno, le agradezco a usted que siga con nosotros y le agradezco a nuestros invitados que se hayan levantado y hayan vuelto a sentar para estirar los pies. Ya cerramos. Está con nosotros Sandra Romandía, Eduardo Guerrero, Francisco Rivas y Erubiel Tirado. A ver, les planteo para cerrar el asunto, es inevitablemente pensar en qué puede pasarle al país en el corto plazo, porque hay muchas cosas que están sucediendo. Yo no sé si le pegue al presidente, pero sobre todo yo no sé qué pensaremos los ciudadanos si el susto que traemos, ya entendemos ahora, como dice un amigo, ahora entienden los que vivimos en Culiacán, ¿verdad? Entonces, si no te importa, Sandra, empezaremos contigo brevemente, que nos digan esta parte final. Gracias. Pues mira, lo que sucedió hoy, cerrando un poco el tema, es que es definitivamente una alerta, quizá la alerta más grande de lo que, si no se actúa a tiempo, puede venir después. Sí. Como lo dije en su momento, tenemos una década con alertas escalonadas en la que cada vez han pasado cosas más increíbles y terroríficas, por así decirlo, claro, aquí en la Ciudad de México. Y si no se atiende esta, es de manera muy grave.
¿Supones que le va a pegar a quién? ¿A la jefa de gobierno? ¿Al presidente? ¿Qué presumes que puede pasar en este sentido, Sandra, respecto al tema de la política, inevitablemente pensarla? La conversación digital está muy dirigida al gobierno capitalino. Sí. La conversación digital de hoy, por ejemplo, con lo sucedido, está muy dirigida al gobierno capitalino. Entonces es muy probable que las consecuencias políticas estén más aterrizadas en lo local. Ahora, ¿a quién le pega más de pegarle? Al ciudadano. En realidad, el ciudadano vive con miedo, vive extorsionado, vive pagando derecho de piso y vive ahora con miedo de una balacera en pleno Reforma, que es lo grave. Sí, tienes razón. Adelante, Erubiel, cuéntanos. No estamos escuchando, Rubiel, si no les importa. A ver, ahí ya lo tenemos, ¿o no? A ver, ¿me escuchas tú, Rubiel? Listo. Adelante, Rubiel, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Necesariamente tenemos que ver el impacto en una dualidad importante, como ya se mencionó dentro de la percepción ciudadana, esta reacción de miedo y obviamente la expectativa de que también los de a pie consideremos que el gobierno, llámese federal y o local, realmente retome una política eficaz de contención y de control de esta situación, que evidentemente parece que no es así. La otra dimensión es la parte institucional. Tú señalabas, Javier, que si le va a pegar a la jefa de gobierno, en realidad ya le pegó. Y lo que hemos visto es y lo que vamos a seguir viendo en el cortísimo plazo es una película que se empezó a rodar desde el día de ayer y antes del atentado, cuando el secretario de la Defensa, al hablar de la Ciudad de México, en un evento de la Ciudad de México, empieza a hablar de la incidencia delictiva de la Ciudad de México, una autoridad nacional de carácter federal. Y el día de hoy, después del atentado, queda más clara exactamente el efecto de esta película. Sí. Hay no un desplazamiento, sino un golpe de mano, ¿no? No un cambio o un golpe de timón como se esperaría, sino más bien un golpe de mano en términos de que la seguridad de esta ciudad está hoy por hoy en manos de militares, llámese Sedena o llámese Guardia Nacional. Para mí es lo mismo. Muy bien. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es una película que ya hemos visto también con cuáles son sus resultados. Y la pregunta es si se estaba diferenciando en los hechos la actividad de la seguridad pública en la Ciudad de México respecto del carácter federal. Parece que los augurios inmediatos no son buenos. Bueno. Francisco, adelante, Francisco. Lamentablemente en los próximos meses veremos un crecimiento de la violencia, precisamente porque, como ya platicamos tú y yo en otra ocasión, la crisis económica está pegando a los sectores que son más vulnerables. Lo que veremos en el segundo semestre de este año será un incremento de los robos, los secuestros, las extorsiones, como ha pasado en otras crisis económicas. A esto, pues tenemos que agregarle la crisis de violencia. ¿A quién le puede pegar? Yo sí creo que va a tener su efecto en la federación. Yo esperaría que una situación de esta naturaleza lleve a ratificar y a generar una estrategia. Hace rato nos platicaban precisamente de la discordancia que existe entre la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. A mí me gustaría agregar que si tú revisas los documentos, ni siquiera coinciden en la métrica y objetivos de lo que buscan lograr. Entonces, sí debería llevar a la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad, que la verdad, a 1 año, 9 meses de desempeño, lo ha hecho muy mal. Debería llevar a generar una estrategia, a transformar los recursos que se destinan al tema de seguridad y finalmente evaluar conforme a objetivos e indicadores claros, porque hoy lo que tenemos nada más es levantar el dedo para sentir más o menos cómo tira, e independientemente que siguen subiendo los homicidios, la autoridad federal sigue diciendo que van bajando, lo que es falso. Muy bien. Cerramos, Eduardo. Adelante, Eduardo Guerrero.
Mira, lo primero que te enseñan en una agencia de inteligencia es que pienses en el peor escenario y cómo puedes evitarlo. El peor escenario que se avecina para el país es uno en el que hay una fragmentación potencial de Cártel Jalisco Nueva Generación, si es que estas versiones de faccionalismo en la cúpula son ciertas. Se nos viene un problema tremendo, como tú apuntabas también, de gobernabilidad por todo el tema de conflictividad social que traerá la crisis económica y los millones de desempleados en los próximos meses. Y finalmente, se nos viene también un problema de violencia política porque se avecinan unas elecciones que van a ser muy cruentas y muy confrontacionales entre los partidos políticos por la polarización que vive el país. Entonces, con con estos componentes, las cosas se pueden poner muy complicadas. No solamente tendríamos una crisis de violencia criminal, como de hecho ya la tenemos, sino su exacerbamiento y además el problema de conflictividad social y luego añadiéndole, por si fuera poco, el problema de violencia política. Aquí es muy importante los señalamientos tanto de Sandra como de Erubiel del trabajo en las áreas de inteligencia. Tiene que haber ahí un relevo de cuadros o un fortalecimiento urgente. Y finalmente creo que es también indispensable que ahora en la visita a Estados Unidos pidamos apoyo. Yo creo, francamente, Javier, como veo las cosas, que sí necesitamos ayuda. Yo no veo al Estado mexicano con el músculo, con la fuerza, con las capacidades en este momento para enfrentar exitosamente las amenazas que están apareciendo en el horizonte de corto plazo, y creo que no nos caería mal un apoyo en materia de inteligencia y quizás también de tecnología en materia de inteligencia para lo que viene, Javier. Ahí lo dejaría. Sale. Sandra, Eduardo, Francisco, Erubiel, muchas gracias. Les agradezco en verdad muchísimo su tiempo en un tema que nos ha sacudido a lo largo de este Viernes Negro. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches al auditorio. Gracias. Gracias.